Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este pequeño encuentro, pequeño porque aquí somos unos poquitos por fin en persona, pero también gran encuentro gracias a toda la gente que estáis en el streaming. Lo excepcional durante los años previos a la pandemia era que hubiera gente por streaming y celebrábamos mucho que la gente estuviera por el streaming y saludábamos mucho, pero hoy la verdad es que lo impresionante es que seamos gente aquí, con mucha alegría y un poco intimidado. Por primera vez desde hace muchísimo tiempo os doy la bienvenida a los socios y a las socias que estáis aquí con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí y también a la gente que estáis en casa, porque no estáis en Madrid, porque no habéis cabido aquí hoy, porque estáis más cómodo y punto. Gracias por seguirnos desde donde estéis. Hacemos 9 años en el diario.es. No nos hemos ido de Gran Vía, pero nos han pasado muchas cosas desde que empezamos en aquel coworking de Gran Vía número 16, compartiendo mesa con otros proyectos que nacían en aquel momento en Internet, y luego nos mudamos a Gran Vía 50, si no me equivoco, 55, luego Gran Vía 60, nos fuimos cambiando enfrente del Rey León, que nos dio una de las grandes fotos de la historia del diario.es, con el rey pasando por debajo del musical del Rey León en su coronación, y por fin llegamos a este lugar. Este lugar tenía los techos bajos, parecía muy grande al principio, pero inmediatamente después, al poco tiempo, pues empezamos a no caber. Y cuando no cabíamos, porque no cabíamos, nos sorprendió, como a todos, la pandemia. Hemos aprovechado estos meses de intensísimo teletrabajo para reformar la redacción. Os la queríamos enseñar a vosotros, también a la gente que está en casa. Esta mañana Ignacio Escolar ha estado abriendo estas jornadas que estamos haciendo de reencuentro con la gente, ¿no?, en este 9º aniversario, con un grupo de socios también para que pudieran ver este sitio reformado. Tenemos un sistema de trabajo semipresencial, que significa que venimos todos un par de días a la semana y el resto lo trabajamos desde casa, nos vamos rotando para poder cruzarnos y no perder el contacto, aunque nos echamos de menos y todavía nos quedan muchos cafés que compartir. Y bueno, era momento de abrir también las puertas a que nos viéramos un poco. Esta mañana, como digo, Ignacio Escolar ha estado con un grupo de socios. Hoy tenemos esta primera charla y luego otra inmediatamente después sobre periodismo y actualidad internacional. En esta que estamos hoy, Ana Requena, hola. Ana Requena Aguilar, hola. Hola. Esther Palomera, hola. Hola. Vamos a hablar de... No lo tengo muy claro, pero me parecía que había que empezar por algún sitio para ir a donde vosotros y vosotros queráis, ¿vale? Creo que todo medio de comunicación tiene una personalidad o una identidad. Esa personalidad puede evolucionar a lo largo de los años, como cambian nuestras personalidades y nuestras identidades, pero bueno, nuestros errores y nuestros aciertos son perdonados y aplaudidos por la gente que nos quiere mucho, ¿no? Y llevamos ya 9 años cometiendo errores y aciertos, pero creo que hemos mantenido una identidad y una personalidad, y eso es la suma de las identidades y las personalidades de la gente que curra aquí y de las identidades y las personalidades de la gente que nos financia, que sois vosotras y vosotros. Sin vuestra mirada, en el cogote concretamente, haríamos nuestro trabajo de manera diferente. Y bueno, queremos contaros qué mirada tenemos sobre las cosas y cómo hacemos para que la mirada importe, para que no sea solo abundancia informativa, noticias, 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 sino que también haya esa parte de análisis periodístico que a veces aportamos en diferentes formatos, en cada vez más formatos, en el diario.es. Así que, bueno, preguntas al final, las que queráis. Si queréis que hablemos de política, sociedad, economía, lo que queráis, hablamos de lo que queráis, pero también es verdad que para eso tenemos las tertulias todos los días. Si queréis preguntar sobre cualquier historia que os interese saber de la redacción, pues también aquí estamos. La gente que está en casa ha ido mandando preguntas y también tenemos un montón aquí. Espero que me dé tiempo de hacer, sobre todo a mis compañeras, alguna de ellas. Empiezo por Esther, ¿vale? Creo que es interesante que contemos, por ejemplo, cómo con una misma materia prima, que en tu caso es la información política a la que tú accedes diariamente, se pueden hacer diferentes formatos periodísticos. Yo creo que en el diario hemos sido y somos un poco heterodoxos con los géneros y los formatos y los titulares y todo esto que muchas veces hablamos en la redacción, pero con la información política, y especialmente como en tu caso, cuando haces una información política de manera intensa cada día, ¿cómo usas los formatos? En tu caso tú haces opinión cada semana, noticias cada semana y crónicas cada semana, análisis. ¿Cómo lo haces para cambiar de formato y qué trucos tiene cada uno? Bueno, empiezo por decir que yo llevo 2 años de los 9 que lleva a diario y vine a este periódico fundamentalmente por el tesón del director, de Ignacio Escolar, que llevaba persiguiéndome unos años,
y porque consideré que era uno de los diarios digitales que tenía una mirada más abierta y más crítica ante la información política, ¿no? Que es a lo que yo me dedico desde hace muchos años. A la pregunta de Juanlu, yo no establecería una barrera infranqueable entre la información y la opinión, o el análisis o la crónica. Nosotros trabajamos sobre todo con una materia prima, como dice Juanlu, que es la información, y a partir de esa información le aplicamos diferentes miradas. Por ejemplo, para hacer una crónica, la crónica es un relato de los hechos que lleva, además de datos y testimonios, una mirada propia que enfoca sobre un determinado hecho de la información que los políticos o la política pretende presentarnos como verdades absolutas. La diferencia con la opinión o con la columna que yo hago en Zona Crítica, por eso se llama Zona Crítica, porque somos críticos e intentamos que ese espíritu crítico que tiene que acompañar siempre al periodismo no desaparezca en este diario, y creo que lo demuestra cada día. ¿Cómo llevamos eso a Zona Crítica? Pues yo creo que la mirada de Zona Crítica es una mirada mucho más personal, que intenta elevarse por encima de los ángulos, los diferentes ángulos con los que pretenden presentarnos la información política, y muchas veces abstraerse en este momento, por ejemplo, de la polarización y el reduccionismo en el que estamos inmersos en la actualidad política, ¿no? Yo creo que lo más difícil en la parte de la opinión es elegir cada día o cada uno de los 2 días de la semana que yo escribo en Zona Crítica los temas a tratar, pero por eso os decía que para mí la información es importantísima. A mí me cuesta muchísimo trabajo escribir una opinión si no he tenido contacto directo, no ya con la información, sino con las fuentes directas de esa información, con los protagonistas de esa información. La persona que coordina Zona Crítica en el periódico, que es Luz Sanchís, muchas mañanas, al final de la mañana, me dice: ¿de qué vas a escribir? Y entonces yo siempre le digo: espérate que me quedan algunas llamadas de la ronda que hago habitualmente antes de sentarme a escribir una opinión propia, ¿no? Una mirada diferente a la que normalmente se presenta en la información. Y por eso os digo que me cuesta mucho construir una opinión si no es con la base sólida y rigurosa de la información con la que trabajamos a diario. Porque es verdad que los hechos son los hechos, la opinión es libre, pero los hechos son sagrados. Y los hechos, por mucha opinión que tú construyas a través de ello, son siempre los mismos. Es verdad que llegas a conclusiones diferentes a las que pueden llegar otro tipo de compañeros, ¿no? Y en el caso de la noticia, preguntado de otra manera, ¿qué cosas no haces en las noticias que sí puedes hacer, que sí te permites hacer en la opinión? Bueno, en las noticias yo creo que las conclusiones las tiene que sacar el lector. Empiezo por decir que yo desconfío de esa mirada séptica de cierto periodismo que pone cara de póker ante toda la actualidad. No se puede ser aséptico. Cualquier enfoque ya nos está conduciendo por un determinado ángulo de la información. Esto es así en periodismo, ¿no? ¿Qué no hago en las noticias? Yo noticia como tal hago menos, hago más análisis o crónica política, pero por ejemplo yo creo que en la opinión o en mis columnas siempre hay una conclusión o unas valoraciones propias que nunca deben de ir ni en una crónica ni en una noticia al uso, ¿no? Nos preguntaba alguno de los lectores que nos mandaba las preguntas desde casa, ahora busco el nombre, perdón porque ahora mismo no lo tengo a mano, ¿qué pasa con esa cosa llamada off the record? ¿Qué pasa con lo que nos cuentan pero no podemos contar? El otro día en el podcast del diario.es, si lo escuchasteis, dedicábamos un capítulo específico, así que al lector que nos ha mandado la pregunta le diría: escúchate el podcast, porque creo que ahí está bastante bien resumido, pero bueno, es importante, ¿no? Porque tú a veces puedes utilizar en la opinión cosas que en la información no puedes, ¿no? Sí, es verdad que en la información, cuando se establece esa regla infranqueable del off the record con una fuente de información, nunca viertes en la información, en la noticia, la información directa que te ha dado la fuente. Pero es verdad que esa información que nunca trasladarías ni atribuirías a esa fuente en una información o en una crónica, puedes utilizarla para contextualizar cualquier opinión. Y yo creo que ese off the record, que es una regla establecida y que aconsejo no romper nunca, nos nutre de diferentes ángulos de la información que presentada de forma séptica, como os decía antes, cosa que yo desconfío plenamente, al lector no le permitiría extraer
las conclusiones que nosotros ya tenemos de antemano porque tenemos esa información previa, ¿no? Déjame que provoque un poco de autobombo, aunque lo mismo cae un poco de colleja por el camino, pero ¿qué tiene el diario.es que no haya tenido algunas redacciones donde has trabajado antes? ¿Qué diferencia? No necesariamente buena, pero si es buena, pues mejor. Porque... Bueno, yo creo que lo he dicho al principio. Yo trabajé primero en... Trabajé, creo que no voy a descubrir ningún secreto. Primero yo empecé a hacer opinión en el Huffington Post, antes que en diario.es. Había estado 16 años en La Razón y previamente en el ABC, donde hacía crónica política, pero nunca opinión, por motivos bastante obvios, por los que no hacía opinión en esos dos medios de comunicación. ¿Qué tiene el diario? Yo creo que tiene algo que es valiosísimo en el periodismo, y es la grandeza y la libertad de reunir a un grupo de gente que tiene miradas muy diferentes ante los hechos que suceden en la actualidad, ¿no? Y yo creo que fundamentalmente eso, una mirada muy libre y un pensamiento muy plural y a la vez tremendamente crítico. Me voy con Ana Requena Aguilar. Ana, tú has trabajado con un enfoque de género haciendo información económica, haciendo información social, haciendo información política, incluso has supervisado durante un tiempo provisionalmente, mientras otros compañeros se incorporaban, la información cultural del diario.es. ¿Se parecen todos esos trabajos mucho por el hecho de tener esa mirada con enfoque de género que tienes tú como responsable de esa materia en el diario.es? Y bueno, ¿cómo se traduce eso en el día a día? ¿Se parecen? No, yo creo que lo que permite tener perspectiva de género es bueno, que la llevas contigo y la integras, ¿no? O la aplicas en aquello que estás haciendo. O sea, al final esta noción un poco, ¿no?, del periodismo con perspectiva de género como una forma, ¿no?, como una metodología también, ¿no?, de hacer periodismo que puedes aplicar, sea economía, sea política, sea cultura o sea la sección que sea. Yo creo que es un poco la tendencia que hemos visto en los últimos años, tiene que ver con un periodismo con perspectiva de género que precisamente lo que ha buscado es integrarse en todas las secciones y romper con la idea de que determinados temas eran necesariamente temas nicho que iban en secciones muy concretas, casi siempre en sociedad, casi siempre con enfoques muy concretos. Y eso es lo que ha cambiado en los últimos años, yo creo, que es que se ha entendido, y creo que cada vez se aplica más en la profesión, que la perspectiva de género es algo que enriquece el trabajo que hacemos, es algo que nos da miradas nuevas, que nos da ideas, que nos da nuevas perspectivas, que nos da temas, y que eso sucede allá donde te lleves tú tu perspectiva de género, ¿no? Sucede pues eso, en cultura o en economía. Y es algo que creo que además aquí hemos hecho desde el principio, ¿no? También con nuestros errores y con nuestras discusiones y con todo, pero sí creo que lo bueno es que hemos tratado de traer eso, ¿no?, a la redacción. Y parte de eso también ha tenido que ver con impugnar un poco como la división típica, por ejemplo, de las secciones, lo que hablabas tú antes de lo de, ¿no?, que somos más bien heterodoxos. Creo que para esto ha sido bueno, y creo que también, al mismo tiempo, la perspectiva de género creo que también ha aportado a esa heterodoxia al diario.es, en el sentido de bueno, pues cuestionar esa división típica, ¿no?, de temas por secciones, cuestionar algunas lógicas que a lo mejor das por hecho, ¿no?, en las informaciones, que es como, no sé, van desde qué preguntas a qué no, a quién entrevistas, así en lugar de dejar de preguntar por los cuidados y la conciliación, vamos a intentar preguntar, pero a otros a los que normalmente no interpelamos. O sea, es decir, que creo que, ¿no?, ha contribuido a esa heterodoxia también, por ejemplo, en el tema de formatos, ¿no? Siempre, yo creo que ha habido siempre mucha, ¿no?, escepticismo en cierta parte al menos del periodismo con algunos formatos como, bueno, pues eso, crónicas más personales que no fueran políticas, que tuvieran que ver con otros temas, con relatos en primera persona, y creo que aquí lo hemos hecho, y lo hemos hecho en secciones muy distintas. Déjame que me detenga en eso, sí. Ana es la principal impulsora de proyectos que creo que a los que nos seguís mucho todo el rato os suenan. Micromachismos, nidos,
y ahora recientemente, desde hace ya, bueno, no 2 tan años recientemente, casi, no en tan enero. recientemente, la newsletter Cuarto Propio sobre feminismo. Cuéntanos cuál es la idea de cada una de esas, de cada uno de esos formatos y por qué va por separado, por qué no va todo dentro junto de un gran contenedor que diga, yo qué sé, feminismo, venga para adelante. ¿Por qué el formato hace al contenido? Esto me lo preguntas porque como he sido muy pesada siempre con esto, ¿no? Para que se lo aplique. Yo no te he discutido mucho tampoco. No, digo pesada y que soy muy así, porque, bueno, yo creo que es importante no crear un cajón desastre en el que entre todo lo que tiene que ver con mujeres, que es lo que pasa, lo que ha pasado tradicionalmente y lo que sigue pasando también en algunos medios. Igual a mujeres, pues aquí no, no, precisamente es esa mirada que hay que aplicar y llevar a todas partes. Y eso implica que, bueno, Micromachismos es un blog que nace con un cometido muy concreto, que es rastrear y hablar de machismos cotidianos, que en ese momento, es que claro, han pasado muchas cosas, porque eso era 2014, y en ese momento, cuando lanzamos los primeros testimonios, fue un boom, ¿no? Porque además recibimos cientos de mails de mujeres contando experiencias, si queríamos que fuera un blog muy de experiencia, ¿no? O muy de denuncia concreta, no un lugar donde publicar entrevistas, reportajes, crónicas, cuyo espacio consideramos que están en otras secciones del periódico. Nidos precisamente nace como un intento de crear un espacio para hablar y para dar respuesta, ¿no? Bueno, pues a los debates sobre nuevas familias, crianza, maternidad, paternidad, que quizá también necesitaban formatos y espacios propios más allá de sociedad, ¿no? Y luego Cuarto Propio, bueno, es distinto, es una newsletter feminista, sobre feminismo, igualdad y temas variados, ¿no? Porque al final yo lo que procuro es que sea pues un espacio en el que sí que, bueno, hablar de algunos de los temas que están en ese momento en discusión y en la agenda, pero también donde, bueno, poner otros temas, ¿no? Pues desde recordar efemérides hasta hablar de escritoras, podemos hablar de series, hablar de lo que hacen otros medios, una reflexión general también un poco, ¿no? Sobre el mundo en el que vivimos con perspectiva de género, con perspectiva feminista. Una pregunta para las dos que tiene que ver con el rigor periodístico, que también nos preguntaban algunas personas supongo que nos están siguiendo por streaming porque han mandado su pregunta. ¿Qué nos separa de publicar algo entre que sabemos algo y lo acabamos haciendo? Ya hemos hablado de los de récord, pero hay una metodología que hay que seguir, y por muchas ganas que tengamos de publicar algo, si no conseguimos seguir la metodología, no podemos hacerlo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en el tema de las denuncias de todos los gradientes de abuso y acoso sexual, por ejemplo, que nos llegan, esa metodología es importante. Sí, es un tema, porque además siempre sale y a la gente interesa, pues por qué aquí han salido menos casos que en otros lugares, ¿no? En Estados Unidos sí que se han publicado más casos, y aquí como que había cierta decepción, ¿no? Porque en España no haya salido quizá pues el gran caso y tal. Y esto aquí en febrero en el diario publicamos las denuncias de varias mujeres contra un director de cine y profesor universitario. No eran denuncias judiciales, y esta es la gran diferencia, ¿no? Nos animamos y decidimos publicar eso porque había en fin, un relato muy asegurado, garantizado y con mucha consistencia, que llevó mucho trabajo, ¿no? De semanas en las que tú compruebas mucha información que a lo mejor luego no expresas, no vuelcas toda esa información en un artículo que ya por su complejidad va a ser además largo y complejo, pero que tú compruebas para asegurarte lo más posible, obviamente, de la veracidad de ese relato, de cualquier detalle que a ti como periodista te sirve para estar segura de lo que estás escribiendo, atar muy bien la historia y, bueno, contar con detalles que a lo mejor luego en el relato general no son tan importantes para, ¿no?, una lectora o un lector, pero para ti como periodista sí, y eso a su vez hace que, claro, que nos hayan llegado otras denuncias o otros señalamientos de las que tú puedes tener bastante certeza, pero que desgraciadamente no puedes contrastar o a los que no puedes sumar otros testimonios que den esa solidez. Y en ese momento pues te fastidias
y aunque tú como profesional pues tienes la certeza de que ahí hay una historia, no la publicas. Yo creo que en el ámbito de la política normalmente lo que nos llega se plasma, se escribe. Es verdad que en los últimos tiempos había una barrera y un respeto reverencial a algo que tenía que ver con la privacidad, con los comportamientos privados de quienes orbitan en la vida pública. Y eso era sagrado hasta hace unos años en el periodismo, ¿no? Pues a lo mejor motivaciones personales que han llevado a un determinado comportamiento político, o destituciones que tienen que ver con comportamientos políticos y no con comportamientos privados, sino con comportamientos políticos o públicos. Ahí había una especie de pacto no escrito que no traspasaba a los medios de comunicación. En los últimos tiempos yo creo que aunque hay legión de periodistas que intentan hacer el trabajo de una forma rigurosa y honesta, hay otra legión que ha asumido como propios los códigos y los marcos de una política absolutamente excesiva, que no solamente ya raya comportamientos crispados, sino que se adentra en cuestiones que no tienen que ver estrictamente con la política y sí con la vida personal de la gente. Creo que en los últimos tiempos han proliferado los medios de comunicación poco profesionales, hablo del mundo digital, donde no prima la información, sino prima el escándalo, esté probado o no, y prima el escudriñar en la vida personal de los actores políticos, algo que hasta ahora en la información política no nos había interesado nunca porque poco afecta al interés general, ¿no? Hay una pregunta que nos suelen hacer a la gente que trabajamos en eldiario.es, y es, vale, gracias a los socios sois más libres, pero oye, que los socios también presionan, ¿no? ¿Cómo sentís vosotras esa presión de los socios, de las socias, cómo trabajáis con ella? ¿Qué creéis que aportan y desgastan? ¡Hala, venga, los leones! Esther. Venga, va, yo. Venga. Mi relación con los socios es muy complicada, porque dan muchos disgustos. Alguna satisfacción, bueno, muchas satisfacciones también, pero muchos disgustos, porque como vivimos en una sociedad de clichés y de estigmatización, cuando yo llegué al diario.es, los socios entendieron que habiendo trabajado en un medio, en una prensa a papel, como era La Razón o el ABC, yo era de derechas. Los socios no sabían cuáles eran los motivos por los que yo salí de La Razón, ni tenían por qué saberlos, bueno, pero que fueron bastante públicos, sí, ¿no? Pero bueno, desde el respeto más profundo a la opinión de cada uno, creo que es muy complicado cada día, más que la relación con los socios, es el listado de comentarios, ¿no? Diarios a todas las piezas informativas que van firmadas por cualquiera que escribe en el diario.es. Yo intento abstraerme de los comentarios. Es verdad que el director de este diario, Ignacio Escolar, tiene una relación permanente con los socios, no deja de responder ni un solo mail, todo el día está respondiendo y todo el día nos está invitando a nosotros a que mantengamos esa relación estrecha con los socios, intentemos explicarles nuestras opiniones, nuestras crónicas, reconocer errores o hacerles ver puntos de vista que a lo mejor son equivocados los nuestros, o ellos pueden llegar a la conclusión de que explicando las cosas podemos compartir el fondo de según qué cuestiones, ¿no? Pero mi relación es complicada, es complicada. Eliminad clichés, por favor. Ana. Bueno, pues de todo hay, a ratos. A ver, creo que es interesante los intercambios que se producen a veces, de ideas, bueno, muchas veces, de hecho, la gente, ¿no? te aporta, ¿no? Ideas y te aporta acceso a cosas que no sabías y hay cosas de estas que llegan a través de socias y de socios. ¿Qué sucede? Que luego hay tensión muchas veces cuando, bueno, pues cuando en determinado tema alguien ya no es que considere, ¿no? que no esté de acuerdo, sino que arroja una sospecha sobre ti. Y esto también sucede, ¿no? Lo que dice un poco, ¿no? Esther. Ya no es cuestionar el enfoque o tal, sino que sí es verdad que a veces se producen tensiones de, pero es que esto, ¿no? Lo hacen determinadas asociaciones, ¿no? Si habéis publicado esto, significa esto, lo otro, tal. Y es como, a ver,
no caigamos en esas, ¿no?, simplificaciones o asociaciones directas tan claras, porque no es así, ¿no? Y evidentemente, por supuesto, alguien puede no estar de acuerdo con un enfoque, pero eso no significa otras tropecientas cosas que muchas veces nos achacan. Tratamos de responder esos mails, ¿no? Yo he respondido muchos mails hablando de temas, algunos muy controvertidos, y hay diferentes tipos de respuesta. Hay gente que agradece muchísimo esa respuesta porque, joder, efectivamente sientes que, ¿no?, que tenemos esa relación y que estamos también para eso, y que entiende y que aporta, ¿no?, y que es interesante. Otra gente que percibes más que, bueno, pues que realmente da un poco igual lo que digas. Esos mails no siempre dan para poder explicar la complejidad de los temas o de por qué hemos elegido esto, por qué lo otro, ¿no? O sea, da para lo que da también, pero bueno, es interesante. Yo me meto aquí, porque además me han dicho que no solo modere, sino que meta un poco de mi parte. Fíjate, yo creo que el formato hace, como antes, igual que hablábamos del contenido periodístico, el formato de participación condiciona también lo que acabamos diciendo. Es decir, todos y cada uno de nosotros, y seguro que hay mucho que decir, no, yo eso no lo hago. Vale, pues muchos de los que a lo mejor estamos aquí y están escuchando, somos mucho más amables en Instagram que en Twitter. Y somos mucho más simpáticos con nuestros amigos en Facebook que en Twitter, que a veces les troleamos un poco, ¿no? Yo creo que ahí en la pirámide del formato que produce agresividad, arriba del todo están los comentarios. Hay mucha gente que intenta comentar de manera totalmente relajada, intentando aportar valor, y ahí están, y ahí siguen, y gracias. Y luego hay gente que solo por el formato pues parece que aquello invita un poco a soltar allí y tal, ¿no? Y ahí, bueno, pues el comentario, no en el diario.es, sino en cualquier sitio, es un formato complicado, donde parece que soltamos a veces lo que nos sobra. Sin embargo, yo no sé si tú tienes la misma sensación con la newsletter. Yo estoy enamorado de la gente que me responde a los emails por la mañana, porque después de 10 años aguantando troleo, no desde luego de parte de los socios, sino gente en general, ¿no?, que te trolea en Twitter, de pronto tener un sitio donde te leen 80.000 personas y te responden muchos, y hasta cuando te equivocas, y te equivocas del todo y metes la pata hasta el fondo, te tratan con una amabilidad brutal. Probablemente esa gente son de los muchos que han acabado expulsados de Twitter por la hostilidad de Twitter, o ya no participan en los comentarios de los medios de comunicación porque reciben un poco, se sienten perdidos en ese ruido, pero sí están ahí, y sí te responden, y sí interactúan contigo, y son tan válidos como cualquier otro lector, tampoco más. Un poco más, ¿no? Pero no son más válidos que cualquier otro lector. Yo creo que ahí es que tenemos que reinventar los propios medios de comunicación la manera que damos a la gente de participar, porque dependiendo de la manera que os damos de participar, la gente reacciona de una manera u otra, ¿no? La newsletter, es verdad que yo pienso, ¿no?, también que es otro tono, y que efectivamente al final, ¿no?, pues eso, sale tu foto, tu nombre, es como hola, ¿no?, yo me dirijo a ti, ahí. Sí, pero en Twitter también. Sí, pero yo creo que estamos contando algo que es más allá, ¿no?, que unos cuantos caracteres, y al final yo acabo poniendo de mí ahí de una manera, ¿no?, porque acabo recomendando mis cosas, acabo contando mi vida, acabo contando que soy una friki de Silvia Plath, que quien me lea la newsletter va a estar harta porque dirá, joder, siempre tal. Y yo, no sé, me da esa sensación de que al final se va creando como una especie de vínculo con quien te lee, y es verdad que las respuestas son mucho más amables, que hay gente que responde solo para darte las gracias por lo que haces, cómo me gusta, no me lo pierdo, qué guay, para darte ideas, no sé, a mí también me da muchas satisfacciones, la verdad, el feedback de la newsletter. Una última pregunta antes de daros pasos a vosotros, que sí que ya adelanto de la gente que nos ha escrito, en este caso de Josian, que nos escribe una pregunta que también nos suelen hacer sobre madridcentrismo. Yo no soy de Madrid y he currado muchos años fuera de Madrid y he demonizado, casi criminalizado el centralismo cuando no vivía en Madrid, y aquí estamos, ¿no? Quizá pecando un poco de centralismo, ¿no? A veces nos pasa. Nos pasa muy a menudo, y yo creo que esa reflexión en diario la hicimos. La hacemos todo el rato, inmediatamente después. La hacemos todo el rato, pero es verdad que la hicimos con un análisis más en profundidad después del resultado de las elecciones del 4 de mayo en Madrid. Al hilo del crecimiento exponencial de una figura política que en otros tiempos
hace 20 años o 15 años no hubiera pasado de concejal de distrito y sin embargo maneja un presupuesto de 22.000 millones de euros y es presidenta de la Comunidad de Madrid. Y nos preguntamos entonces cuánta responsabilidad teníamos los medios de comunicación en general y en Diario en particular por ese volumen constante que damos a la información sobre Madrid. Es decir, Madrid es una comunidad autónoma como las otras 16 y sin embargo siempre primamos la información de la Comunidad de Madrid o por cercanía o por el centralismo o por diferentes motivos. También en este caso el personaje se prestaba mucho a hablar de él y no precisamente bien, pero eso tuvo un efecto desde mi punto de vista contrario a los intereses de la izquierda política. O sea, contribuimos a hacer grande una figura que carecía de talla suficiente para llegar donde llegó y por supuesto del volumen mínimo que se exige a cualquiera que había orbitado los últimos años en la política española, ¿no? No sé qué formato vamos a utilizar para trasladar las preguntas. Sí, tenemos micro. ¿Os animáis? ¿Alguna pregunta por aquí? Aquí delante. Yo quiero preguntar, supongo que a Esther, al hilo de esta última pregunta, la cosa sería, ¿puede ser que haya el problema de que parte del problema centralista venga de que tenéis una redacción muy bien poblada, estupenda aquí, pero sospecho que no hay una en Oviedo? ¿No hay? De tamaño comparable. La he cagado, ¿no? No, ha sido a decir en la que no hay. Bueno, bien. Pero tenemos redacciones en muchas comunidades autónomas. Sí, pero los recursos distribuidos sí, no sé. en los demás sitios son comparables a lo que hay aquí, o a lo mejor el hecho de que es necesario tener a lo mejor una estructura central, una sede central, pero a lo mejor eso está influyendo por cercanía o Hombre, lo que sea. Juan conoce más la dinámica de ¿Has ido a decir Oviedo? Sí, que es el único sitio justo que no. Oviedo no hay, todavía. Pero es de las pocas que no hay, si no me falla la memoria, quedan dos, Asturias y no quiero decir la otra por si me equivoco. Dices tú, puede ser la comparación si la haces entre los recursos de esas redacciones que hay en todas las comunidades autónomas menos dos y la redacción central de Diario.es, efectivamente es desigual. Aún así, pues en Barcelona son unos cuantos, en Valencia son unos cuantos, en Andalucía son unos cuantos, quiere decir que... Pero si lo comparas con la capacidad de arraigo territorial que tienen otros medios muchísimo más grandes que nosotros tenemos más. Es decir, a pesar de tener mucho menos recursos y de que evidentemente es una estructura más débil que la que tenemos aquí, es una estructura más fuerte que la que tienen otros muchos periódicos que en los últimos 15 años lo que han hecho es cerrar delegaciones, mientras nosotros lo que estábamos haciendo era abrirlas. Entonces, con esto no justifico nada. ¿Centralismo? Sí. Pero bueno, también para que seáis conscientes de que en Barcelona está currando una redacción que yo calculo ahora que deben ser ya unas 8 10 personas, en Valencia también hay unas cuantas personas contratadas por el Diario.es, en Galicia también hay unas cuantas personas contratadas por el Diario.es y en el resto, salvo Asturias, Rioja y Baleares, tienen delegación del Diario.es con proyectos asociados a nosotros. Incluso hay proyectos hiperlocales como en Córdoba, tenemos Cordópolis, que ya no es que la redacción de Andalucía que está en Sevilla tenga colaboradores, no, es que hay un periódico local que se llama Cordópolis, que forma parte de la familia ya del Diario.es, que funciona como un tiro, son buenísimos, hace un periodismo local fantástico. ¿Eso trasciende a lo que hacemos desde aquí? Bueno, pues hay muchísimos días que sí, y hay otros días que menos, pero también es una cuestión de... el centralismo es que se lo traga todo, incluso la información local de Madrid, porque hablamos de Ayuso porque se pelea con Pedro Sánchez, pero muy pocas veces hablamos de Ayuso o de Almeida porque no funciona Bicimad, que no funciona. Otra vez centralismo, ¿no? Pero estaría bien hablar de información local, por lo menos, ¿no? El problema es que en Madrid vivimos muchas personas que no somos de Madrid, no nos manejamos en la información local del detalle, hay mucha gente que trabaja en las esferas de poder empresarial, económico, político, que no le interesa ese detalle porque está en otra cosa, y entre unos y otros acabamos haciendo una información política madrileña que en realidad no es madrileña, sino que también es nacional. Con lo cual estamos perdiendo porque es centralismo, pero también estamos perdiendo porque no es local. Pues sí, tenemos que arreglarlo. Y no seremos los mayores culpables, espero, del fenómeno, pero bueno, ya te digo que ponemos nuestro granito de arena intentando, por ejemplo, que en la portada del Diario.es puedas hacer una configuración de esa portada para que te salga automáticamente la edición del sitio donde tú vives. Es decir, que aunque tú veas mucho Ayuso en la portada,
si la gente, bueno, probablemente eso vaya a estar por ahí igualmente, pero la gente que vive en Andalucía va a ver mucho Juanma Moreno Bonilla, también en la portada, al menos en la zona si la tiene correctamente configurada, ¿no? Si quieres ver a otra gente, pues vota bien, como dice Vargas Llosa. ¿Más preguntas? A ver, ¿cómo pregunto esto? Tengo la idea de que vivimos en un mundo en el que las burbujas de opinión son cada vez más cerradas, y tengo la idea también de que hay muchos medios de comunicación en los que participas en este juego en el que parece que si no juegas pierdes, de la polarización. Entonces, mi impresión es que el diario es un diario con vocación de servicio, por decirlo de alguna forma. Y bueno, me interesa saber, digamos, temas, ideas, acciones específicas o decisiones específicas que puede haber, porque a lo mejor no, a lo mejor me podéis decir, con existir ya vale, que hayáis tomado para intentar contrarrestar esto. Y si es que se puede en la sociedad en la que vivimos. Bueno, yo, sí se puede. Porque conforme hablabas, pensaba en algunos temas que han estado mucho en opinión, ¿no? Y que tienen que ver con, pues eso, con género y con feminismo. Y sí creo que la decisión, ¿cuál es? El intentar buscar como sea voces con matices. O sea, creo que hay una búsqueda activa de eso, ¿no? Y de decir, oye, entre esto y esto tiene que haber gente, o en esto, dentro de esto y de esto, tiene que haber gente capaz de hablar con matices, de escuchar otras posiciones, de plantear las cosas con otras perspectivas, con otro enfoque, de superar el nivel de debate que estamos teniendo y que muchas veces no es capaz de profundizar en otras cosas. Entonces, eso es con esa búsqueda activa y con esa intención como muy clara, ¿no? De decir, oye, vamos a hacerlo porque al final lo que queremos es contribuir a un debate que sea rico, que sea interesante, que sea productivo, que no se quede siempre recordando lo mismo todo el rato, los mismos argumentos todo el rato, las mismas posiciones todo el rato. Es difícil porque creo que precisamente a quien se expone a opinar, precisamente porque sabe que está en esa escala más de grises, sabe que se expone a una penalización más grande, aun que si estás en uno de los dos polos, porque tu polo te respalda. Cuando no estás en uno de esos dos polos, no vas a tener uno que te respalde y te pueden criticar un poco de todas partes, y eso es un riesgo que, bueno, pues que no todo el mundo está dispuesto a tomar siempre, y cosa que es comprensible también. A nosotras también nos pasa, cuando vas a opinar eres consciente de eso. Entonces no siempre es fácil, y luego no es fácil porque creo que quien te lee muchas veces espera esa polarización o penaliza a veces, igual que creo que hay gente que agradece muchísimo que hayamos abierto campo, que no significa que esa sea la posición, significa que está bien hacerse preguntas, que está bien plantearse dudas. Creo que hay mucha gente que lo castiga porque identifica que estar en ese gris ya te identifica con algo necesariamente. A ver, yo estoy de acuerdo contigo, creo que de un tiempo a esta parte la zona templada de la política ha desaparecido, no hay matices, todo es blanco, todo es negro, y probablemente como autocrítica del periodismo creo que determinadas dinámicas nos han llevado a asumir como propia una semántica que ni siquiera es la nuestra, la del periodismo. Incurrimos en eso, pero ¿qué valoro yo de diario que aporta en relación a otros medios de comunicación? Siempre que ocurre un hecho, hablo desde el ámbito de la política, que es el que domino, ¿no? Una información que tiene que ver con la política o con el Parlamento o con el Gobierno, o una decisión del Tribunal Constitucional, un auto. Diario siempre se pregunta por qué y qué puede pasar a partir de ese hecho. Y no solamente damos la información que tiene una determinada perspectiva, como en todos los medios de comunicación, pero siempre hay un plus de una pieza que se pregunta ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Y qué puede pasar a partir de ahora? Y yo creo que ese es un plus que no todos los medios digitales dan en este momento. Creo que hemos hecho mucho esfuerzo en revisar permanentemente quién escribe opinión en el diario, no tanto para decirle a la gente que no puede escribir, sino para ver quién más incorporamos para que no nos pase eso.
incluso pero también niego la mayor de que nosotros seamos un extremo de la polarización. Es decir, yo digo que hay una mayor que dice que el diario.es pues debe ser igual que otro digital de derecha, pero del otro lado, no. Y creo que no hay ningún medio digital de izquierdas que sea tan de izquierdas como es de derechas algunos de los medios que se publican en España. Y no es porque seamos mejores personas las personas de izquierdas o que la gente de muy extrema izquierda sea mejores personas y no monte medios de comunicación para mentir, sino porque no tienen dinero para hacerlo, mientras que la extrema derecha en España sí tiene, sí encuentra. Si no lo tiene, lo encuentra. Entonces, desde ese punto de vista, el eje no es justo situarlo ahí, ¿no? Y aún así, nosotros hacemos esfuerzos permanentes por integrar cada vez más voces, cada vez más voces, cada vez más voces. Hay un fenómeno, que yo creo que esto ya son claves muy internas, pero hay un fenómeno y es que hay gente que entra para aportar moderación que al cabo del tiempo se va viniendo arriba por el propio clima y acaba haciendo opinión cada vez más contundente. Y es lo que decía Ana, nos pasa un poco a todos. Siempre es más fácil el zasca para sentir el abrigo que decir, oye, pues a mí no que me parece que a lo mejor aquí Ana Botella tenía razón con lo de la pentoninización de Gran Vía. Fíjate el ejemplo facilón que pongo de Ana Botella para no poner uno reciente y no comprometerme, ¿ves? Entonces, eso nos pasa. Y a la gente que escribimos opinión o análisis o formatos, digamos, más personales, pues sí, pasa. Es más fácil, cuando estoy haciendo yo la newsletter, pues es más fácil, contaba aquí alguien, es más fácil meterse con el PP que con el PSOE. Claro. Bueno, pues es más fácil porque tu posición previa a lo mejor está sentada en unos valores que... Pero tampoco es cierto que nosotros, y aprovecho ya para citar esta pregunta, que nos hace Juan Antonio, desde donde quiera que nos escriba, sobre si, efectivamente, ¿por qué no habláis igual de las torpezas del PSOE como de las torpezas del PP? Me parece correcto que habléis y comentéis todo lo malo que hace el PP y Vox, pero hacerlo también con el PSOE. Niego la mayor. Claro. Hoy mismo y ayer, vamos, con la ley de vivienda, por ejemplo. Sí, a ver, yo creo que lo de la ley de vivienda ayer era fácil porque la derecha hizo un análisis de la ley sin tener el texto y tiró por elevación, es decir, echó mano del no, nunca, jamás y no se detuvo la letra pequeña. Yo explicaba ayer que además de el derecho constitucional a una vivienda, la Constitución también habla de regular el suelo y evitar la especulación y establece que esa es una obligación de los poderes públicos. Bueno, a la derecha esto se lo ha olvidado, pero yo creo que en este diario, por lo menos en Zona Crítica, y yo creo que también en las piezas informativas, cuando este gobierno de izquierdas se equivoca, no tenemos ningún reparo de decir que se equivoca. Bien, es verdad que la comunidad del diario tolera un poco peor la crítica al gobierno que la crítica, pero ellos no son periodistas, que la crítica permanente a la derecha. Y además, Juan Luis lo ha explicado muy bien. Yo creo que en periodismo hay que huir de los me gusta. Todos sabemos cómo nos pueden dar un me gusta, ¿no? En Twitter o en Instagram. Bien, hay que huir de eso. Y hay que abstraerse completamente de ese mundo en el que facilón, en el que sabemos con qué titular podemos provocar el agrado del lector, y hay que ser honestos y rigurosos. Yo, por ejemplo, en Zona Crítica he tenido columnas muy críticas con decisiones del gobierno. Es verdad que luego los comentarios de la mañana bueno, pues son contundentes respecto a mí, pero creo que estamos obligados a hacer exactamente eso si queremos que la gente crea en el periodismo que hacemos. Yo es que tengo una revisión muy interesante que me hace mi madre, que igual me está viendo, como que es que cuando ella me dice, hoy no leas los comentarios. Y entonces, ya. Sí, entonces digo, ya está, pues hoy los leo. ¿Alguna preguntilla más por aquí? Si tenéis alguna más. ¿Alguna más? No, me voy a las de casa, Sí, respecto a este tema de la polarización política, que es obvia, quería saber, en el diario.es, no digo que tengáis que vetar a determinado tipo de gente, pero sí creo que... He aquí la lista. Pero creo que es sano, obviamente, no dar altavoz a determinado tipo de discurso. Entonces mi pregunta es, ¿dónde estaría el límite? Porque, por ejemplo, yo creo, sinceramente, que no aporta nada, de hecho aporta negativamente, hacer, por ejemplo, una entrevista a Santiago Abascal, porque sabemos lo que nos va a decir, un discurso antifeminista, xenófobo,
homófobo, todo lo que ya sabemos. Pero, por ejemplo, yo estoy seguro que hay políticos del Partido Popular que opinan lo mismo y te van a dar un discurso que en las formas no es tan radical, pero en el fondo viene a decir cosas parecidas. Entonces, ¿dónde estaría el límite del diario.es de entrevistar a determinado tipo de gente o publicar distinto tipo de opiniones? ¿Hay algún tipo de No hay criterio? ninguna barrera, no hay ninguna barrera, vamos, al contrario. Es decir, hemos hecho entrevistas a diferentes políticos de derechas. Yo creo que a Pablo Casado no se le ha entrevistado, pero no porque no lo haya pedido diario.es, sino porque él no ha tenido a bien concedérnosla. Pero a Cifuentes o a Esperanza Aguirre sí le hemos entrevistado. Hemos entrevistado a Esperanza Aguirre, a Cifuentes, a diputados del Partido Popular, y yo además creo que eso forma también parte de nuestra obligación. Quiero decir, para que la gente conozca el discurso de la derecha, nosotros no tenemos por qué ocultar o vetar ese discurso, no, al contrario. Tenemos o estamos obligados a preguntarles de tal forma que retraten el marco en el que se mueve la derecha y qué es lo que representa. Pero yo, vamos, aquí ha llegado el director y no es por dorarle la píldora, pero jamás ha dicho el director no hay una entrevista a Pablo Casado o a Isabel. Ahora mismo Diario ha pedido una entrevista a Isabel Díaz Ayuso. Cuando tenga a bien concederla, pues se hará y ya está. Es que, y más allá de cuando entrevistamos ¿no?, al creador de Foro Coches, por ejemplo, que fue también muy polémico, ¿no? Porque es como... Parece que ahí está la clásica esta, ¿no?, de que parece que entrevistar es legitimar, y no necesariamente, ¿no? Entrevistas para interpelar también, para cuestionar. Y bueno, pues yo creo que ahí está también el trabajo de hacer una buena entrevista. Alguien tiene que hacer esa pregunta, ¿no? ¿Alguna pregunta más por aquí? Hay gente desde casa que, por ejemplo, Alberto. ¿Alguna mujer que pregunte? No, es verdad, Pues que sí, luego no, siempre aquí hay un no ha sesgo pasado. de que hablan los tíos, entonces... Sí. Nos preguntan, ¿existe algún procedimiento para contactar con vosotros y comentaros posibles anomalías del día a día que nos suceden a los ciudadanos de a pie? O, bueno, entiendo que posibles también cosas que queráis denunciar, ese tipo de cosas. Sí, existe y es bueno que se sepa. pistas@eldiario.es es un correo electrónico que recibimos muchas personas de la redacción, pero las suficientemente pocas como para que sea un contacto confidencial y discreto, donde podéis contarnos cualquier cosa que queráis, ¿vale? Luego hay preguntas sobre, es verdad que no he hablado del podcast ni de la newsletter que hago todos los días. Hablo de mi libro. De la newsletter ya se ha hablado, sí. Bueno, pero haremos algún otro encuentro para hablar con la gente que me pregunta cosas del podcast y del café de por la mañana. Y nos quedan 3 minutos, o sea, si alguien se anima, hacemos la última pregunta y si no, vamos cerrando. Yo creo que... ¿Alguna chica? Sí, estoy intentando, pero no. Hay una charla inmediatamente después de esta que va sobre periodismo internacional, sobre actualidad internacional, sobre los esfuerzos que hace el diario en ese ámbito, que sabemos que os interesa mucho. Y la última reflexión que os quiero pedir es cómo imagináis que va a ser la relación del periodismo con sus lectores de aquí a... Esta es la típica pregunta que os destroza, porque a ver qué ahora que decís, pero de aquí a 10 años. ¿Cómo vamos a ir creéis que el trabajo va a ser cada vez más productivo socialmente gracias a esa nueva relación con socias y socios, no solo en el diario, porque ya hay otros medios que lo tienen, o veis que el periodismo ni así tiene remedio? Más productivo socialmente. ¿Te ha gustado o no te ha gustado nada? No, que no. Está rebuscada la pregunta, A ver, es que esto lo que hemos hablado de los formatos y lo de las newsletters, sí es verdad que te hace pensar en que creo que hay una parte de gente que busca en los periodistas o en ciertos periodistas que se genera esa confianza para que tú les cuentes algo y además les hagas una selección también de cosas, ¿no? Y esto a mí me da que pensar, ¿no?, respecto a que esa relación pueda estrecharse, ¿no?, pueda seguir estrechándose con una parte de las audiencias, ¿no?, que cada vez más personas, más lectores, más lectoras buscan, además de la información, pues esta relación quizá más estrecha con sus medios y con los periodistas que hacen los medios y que quieran, pues no sé, interpelarnos, aportarnos, no sé, me da esa sensación, ¿no?, de que quizá pues vamos por ahí, espero que para bien,
y no para mal y que no pues, nos echen muchas broncas y eso, las justas solo y que nos entendáis y que podamos tener espacios así para hablar, ¿no? Y eso me parece muy interesante. Yo creo que existe ya esa relación, no sé cómo será dentro de 10 años. Nos iremos de cañas más. Pero creo que existe ya, que hay un vínculo muy estrecho entre el periodista y el lector, en el momento en que ya la sociedad ha admitido que la información no puede ser gratis. Por lo tanto, los muros y los medios de pago lo que construyen es una relación lector-periodista o lector-periódico que sí que desemboca en una mayor complicidad. Obviamente yo no veo a uno de nuestros socios pagando una suscripción de OK Diario, por ejemplo. Quiero decir que el que elige diario.es, alguno que se equivoque, dice. El que elige diario.es sabe por qué lo elige, qué profesionales trabajan en diario.es. Y luego, a ver, otra vez, que no quiero hacerle la pelota al director, pero es que el director habla todos los días con todos los lectores que le mandan mails, por lo tanto, mayor complicidad y mayor vinculación o comunicación que hay en este momento, no sé dónde se puede llegar dentro de 10 años. Igual Ignacio se va a cenar con los socios una vez a la semana, pero ya existe esa comunicación. Muy bien, bueno, gracias a las dos y muchísimas gracias por aguantarnos este ratito. Gracias a la gente del streaming, no os vayáis porque ahora enseguida empieza otra sesión. Gracias a todos. Una preguntita.